Ya sabéis que en esta segunda temporada de nuestro programa, los primeros minutos los dedicamos a entrevistar y charlar con compañeros de profesión. En esta ocasión hablamos con una periodista, escritora y alumna de nuestra facultad. Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, durante sus primeros años trabajó en medios como la cadena SER, Radio Nacional de España y La Razón. En el año 2000 comenzó a trabajar para CNN Plus y en 2005 se trasladó a Noticias 4 como reportera en la sección de tribunales. Desde 2008 es la corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco. Además, como comentaba Elena, es escritora. En 2017 publicó su novela más reciente, Después del amor, la quinta ya. Un auténtico éxito de ventas y por el que se le otorgó el premio de novela Fernando Lara. Estamos hablando de Sonsoles Onega. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Apague Vámonos. Muchas gracias, feliz de volver a venir a la universidad donde me formé. Antes que nada, enhorabuena por el éxito cosechado por tu novela. Había llegado sola al andén esa mañana del 27 de septiembre. A escasos metros, un hombre de impecable uniforme discutía con el guardabujas de la estación. Solo unos minutos después, el tren hizo su entrada y a partir de ese momento, las vidas de Carmen y Federico quedaron unidas para siempre. Y es que el tema principal de la novela pues trata sobre la historia de amor entre Carmen Trilla y Federico Escofet, ambientada en la Barcelona de 1933. Una novela que narra los hechos históricos, además de una España republicana. Cuéntanos cómo te documentaste para escribir de una forma tan magistral esta novela, que podría explicar un poco el germen de la situación que vivimos ahora. No, sin duda. La verdad que cuando fueron las hijas de Carmen la protagonista las que me contaron la historia de su madre, y a partir de ahí empecé a tirar del hilo, sobre todo para saber quién había sido el amante de Carmen, y me encontré con que había sido un tipo muy importante en la Segunda República y sobre todo había protagonizado el golpe del 6 de octubre de 1934 cuando el presidente Companys de la Generalitat de Cataluña declara el Estado catalán. Y no sé si me creeréis cuando os diga que me pareció una maldición. Dije, vamos a ver, ¿cómo es posible que Barcelona, Cataluña y toda la cuestión catalana vaya a invadir ahora esta parcela de casi de válvula de escape que es la literatura para mí? Pero bueno, al final efectivamente la novela retrata esos años españoles que son el antecedente inmediato de lo que está pasando ahora, de tal forma que también me ha enriquecido mucho desde el punto de vista periodístico bucear en esa etapa que nos da alguna pista de lo que ha pasado con Cataluña, ¿no? En tu novela presentas a Carmen, que es una mujer adelantada a su tiempo, pero sin embargo es el vivo reflejo de lo que es la mujer actual, intentando luchar por su hueco en la sociedad, intentando librarse de la opresión. Sí, bueno, el vivo reflejo de lo que es una mujer hoy ya le hubiera gustado a mi Carmen poder haber vivido en los tiempos que vivimos nosotras ahora, ¿no? Indudablemente Carmen fue una mujer que se rebeló contra su tiempo, que trató de desabrocharse el corsé de la dictadura social de aquella época, que fue una época muy buena para las mujeres, porque la Segunda República nos dio el derecho a votar, por ejemplo, la posibilidad de divorciarnos. Esto para hombres y mujeres nos igualó en derechos y libertades en aquella Constitución republicana, pero aún así el juicio de la calle seguía siendo rígido, estricto y a veces perverso con las mujeres, ¿no? De tal forma que Carmen, simplemente por querer vivir una historia de amor fuera del matrimonio, se vio condenada a lo más, que fue abandonar a sus hijos y aquella pena de dejarlos en Barcelona por seguir el amor de Federico Escofet probablemente fue lo que al final la llevó a la tumba. ¿Y para cuándo podremos disfrutar de esta historia hecha serie de televisión? Bueno, pues ya me gustaría poder daros ese titular, pero no lo sé. Ahí se me escapa un poco de las manos. La novela, los derechos de la novela se han vendido a Mediaset y sé que están trabajando ya en el guión, que probablemente en 2018 empiece el rodaje y el estreno, pues no lo sé. Pero vamos, muchas ganas de ver a Carmen en la pantalla, de ver que hay una tercera vida para esta mujer. Si la tuvo en la vida de carne y hueso como la nuestra, la ha tenido en la novela y ahora la tendrá en las pantallas de Telecinco, sí. Y ahora sí, vamos de tu perfil literario a tu perfil periodístico. La sesión de control hoy en el Congreso, intenso debate una vez más, Sonsoles Onega, sobre todo entre el presidente y el líder de Ciudadanos, ¿no? Sí, hoy Ciudadanos marca al presidente del Gobierno con el presunto desvío de dinero público para la organización del 1 de octubre.
Trabajas en Telecinco, donde sigues la información política. ¿Qué es lo más apasionante y lo menos atractivo? Ay, vamos a ver. Lo más apasionante son las últimas horas, pero es verdad que no siempre las tenemos, ¿no? A veces cuando hay un debate de investidura que se produce cada 4 años, es verdad que venimos de unos años en los que se han repetido elecciones y hemos asistido a muchos debates de investidura. Esas últimas horas en el Parlamento no siempre se producen, pero son las más apasionantes. Las sesiones de control, como ese corte que poníais antes, también son uno de los momentos más intensos del Parlamento, porque es cuando se produce el cara a cara entre los líderes políticos de los distintos partidos. Y lo más duro, pues las larguísimas horas de debates que a veces no van a ningún lado, y probablemente ese sea el gran pecado de nuestra política, el no saber convertir en algo atractivo para el ciudadano los debates parlamentarios, que son tan importantes, aunque muchas veces no se lo demos, ¿no? El periodista Luis Carandel, en su libro Las anécdotas del Parlamento se abre la sesión, ensalzaba precisamente la anécdota parlamentaria como un recurso que tienen los periodistas para hacer atractivas sus crónicas. En la actualidad el Parlamento sigue siendo un hervidero de momentos inverosímiles. ¿Tú recuerdas alguno que te haya sorprendido a ti especialmente? Bueno, vamos a ver, sí, los hay. Por ejemplo, ahora mismo esas anécdotas a las que se refería el gran Luis Carandel, nosotros la tenemos en este siglo XXI en el que nos movemos ya cuando se queda un micrófono abierto, por ejemplo. Eso es enorme. O cuando tu cámara de televisión consigue acercarse mucho al político y le roba algún comentario que está fuera del guión. Eso también es una cosa mayor, ¿no? Yo recuerdo haber grabado a José Bono cuando era presidente del Congreso hablando con diputados del Partido Popular y quejándose de la maldad de los suyos, de los del PSOE, ¿no? Cuando llegas, metes el disco en el magneto y dices, ¡oh, que se oye! Ese momento en el que llamas corriendo a la tele, por favor, os vamos a mandar estas imágenes, escuchad lo que se escucha, que es buenísimo. Eso no ocurre siempre, eso ocurre a veces. O cuando robas un plano de unos papeles escritos. Por ejemplo, ahora lo que ha pasado con el teléfono del conseller Comí en Bruselas, toda esta polémica, esta gran exclusiva de Ana Rosa Quintana. Cuando empezaba yo a escuchar las teorías conspiradoras y conspiranoides y conspiranoicas sobre si había sido algo preparado, si el conseller había dejado el teléfono para que el cámara lo grabara, yo pensaba que no, que las cosas son mucho más fáciles y que realmente nuestros compañeros cámaras a veces consiguen ese material de la forma más tonta, colocándose detrás y grabando, y esas cosas ocurren, pero claro, hay que estar muy despierto. Ellos, los políticos, ya se las saben todas, de tal forma que muchas veces se ponen la mano en la boca o tienen cuidado de que no ocurran estas cosas, ¿no? Pero son la sal de la información al final, ¿no? Porque todo lo demás está muy medido, los discursos están muy estudiados, los políticos saben perfectamente lo que tienen que colocar en cada momento, y eso a veces nos hace complicado nuestro trabajo, ¿no? Sacarlos del guión establecido. Y es que, escuchándote, nos damos cuenta de una realidad, y es que estás constantemente trabajando, Sonsoles. Y actualmente, pues todo esto se ha multiplicado con lo ocurrido en Cataluña, con lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo afecta todo esto a tu trabajo? ¿Y cómo se vive en los pasillos de la Cámara Baja como periodista lo que sucede allí? Bueno, vamos a ver. Más trabajan los compañeros de la Delegación de Cataluña, que no paran. La verdad que llevan unas jornadas extenuantes y que están necesitados de un buen descanso, pero sin duda todo el tema de Cataluña ha eclipsado el resto de temas que se debaten en el Parlamento y que pasan inadvertidos porque no hay hueco en la escaleta para que entren, ¿no? En la escaleta y también en las páginas de los periódicos. Cataluña, o en las pautas de las radios. Cataluña lo está ocupando todo de una forma tremenda. Los grandes debates que necesita este país han quedado relegados, no te diría a un segundo plano, a un tercero, a un cuarto o incluso a un quinto, ¿no? Los grandes debates sobre qué va a pasar con la ciencia, qué va a pasar con la educación. Están los diputados reunidos en el Congreso de los Diputados intentando alumbrar un pacto de Estado para abordar este asunto, y no se trata. ¿Qué está pasando con esos jóvenes que trabajan y no llegan a fin de mes? Jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? El modelo de sociedad como tal que se nos había dicho que iba
a cambiar de alguna manera, ha quedado relegado por Cataluña. De tal forma que a veces tengo la impresión, como periodista y como ciudadana, que esta legislatura es una legislatura perdida, que no va a ningún lado, que los políticos no han sido capaces de entender el mandato de las urnas, que no fue otro que pónganse de acuerdo. Nadie tiene mayoría absoluta y por favor hagan algo. Y en cambio estamos en una política absolutamente de regate corto y de electoralismo puro y duro, más pendiente de las encuestas que de realmente hacer país. Además, te has incorporado esta temporada a la tertulia política con Ángel Expósito en COPE. ¿Cómo está siendo esa experiencia? Bueno, pues fíjate que yo tiemblo cada vez que me pongo delante de los micrófonos de la COPE porque le doy mucha importancia a todo lo que alguien diga por la radio o ante un micrófono, ¿no? Y me preocupa mucho no saber del tema del que estás hablando, y los periodistas, aunque lo parezca, no sabemos de todo, pero está siendo enriquecedora desde la inexperiencia como tertuliana, que ni siquiera me considero, pero me está enseñando a que cada noticia que veo intento llegar a una conclusión, pues más que nada para preparar la tertulia, ¿no? Pero bueno, interesante, edificante, constructiva, y ya veremos la próxima temporada si sigo o no, pero de momento bien. Lo de llevar ese apellido, ser Onega y ser además periodista, podríamos decir que es casi una cuestión de genética. Tu padre es todo un referente para nosotros y suponemos que como hija has aprendido mucho de él y que aún a día de hoy sigue siendo un referente en el que mirarse cada día. Sí, lo es, y además yo lo reivindico constantemente y no hablo más de él porque es mi padre y entonces me da pudor, pero creo que es una referencia en este oficio, sobre todo de neutralidad, de objetividad y de honradez, que es el consejo que siempre nos da y que nos dio cuando empezamos a estudiar periodismo a mi hermana y a mí, ¿no? Sed honrados y sed honestas con vosotras mismas, porque solo os tenéis a vosotras, ¿no? Y solo tenéis vuestro apellido, que también es el tuyo, Alfonso, y el tuyo, Elena, ¿no? Al final somos lo que somos y somos lo último que hacemos, que eso es lo más duro, ¿no? Tú puedes llevar una carrera más o menos satisfactoria y de repente equivocarte y parece que eso pesa como una losa y te invalida para seguir haciendo periodismo, de tal forma que cada día tenemos que construir lo que queremos ser. Y ya te digo que yo no necesito matar al padre, ¿no? Yo reivindico a Fernando Onega constantemente, lo escucho cada mañana, hablamos muchas veces durante el día, comentamos, a veces arreglamos el país en 5 minutos y nos colgamos casi diciendo ¿por qué no fundamos un partido político para arreglarlo, ¿no? Y luego volvemos cada uno a lo suyo y punto. Nombrabas también a tu hermana Cristina, que también es periodista, ella en Televisión Española, y ahora que no nos escucha, ¿hay un poquito de rivalidad o no? No, que va. Ella, con Cristina coincidí muchos años haciendo información de tribunales en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en el Poder Judicial, donde ella ahora trabaja dirigiendo la Oficina de Comunicación. Y fueron años maravillosos, sobre todo porque además dicen que nos parecemos físicamente y a veces los abogados nos confundían. Claro, ella trabajaba en una cadena pública entonces, en la época de Urdaci, es decir, con más tendencia, si queremos, hacia la derecha, y yo trabajaba en CNN Plus, que era un canal del Grupo Prisa, y si queremos también más tendente a la izquierda, ¿no? Claro, aquello nos hacía que nos fijáramos en temas distintos o que los enfocáramos con una mirada diferente, y a veces los abogados pues, nos confundían hasta el punto de que alguna vez he tenido que decir esa frase tan horrible de usted no sabe con quién está hablando. No soy la de Televisión Española, y ella igual, ¿no? Pero bueno, más allá de esas anécdotas, fue rivalidad ninguna, nos hemos ayudado muchísimo, nos seguimos ayudando, nos consultamos también todo. Y muy feliz ella ahora adquiriendo una experiencia bárbara al otro lado, en un gabinete de comunicación, y a veces me dice que los periodistas somos muy frívolos y me echa la bronca porque a veces vamos muy rápido a buscar el titular fácil y no nos detenemos a meditar los temas, ¿no? Es probablemente la gran asignatura pendiente del periodismo del siglo XXI, de la rapidez, de la inmediatez que nos exigen las empresas, ¿no? Y comentábamos también al principio que fuiste alumna de esta universidad.
¿Qué recuerdas de aquellos años? Quizás alguna anécdota como la que comentábamos antes de los tribunales, ¿recordarás alguna anécdota que no hayas olvidado por el paso de estas aulas? Bueno, fueron los años más maravillosos de mi vida, yo creo que la de todos, ¿no? Esos años en los que albergas todas las ilusiones, todas las esperanzas, todos los sueños de convertirte en lo que serás el resto de tu vida, ¿no? Es tan importante los años de formación. Anécdotas, pues probablemente... Ay, me pilláis al buscar una concreta. Tengo anécdotas de compañeros, ¿no? Yo aquí conocí a mi primer amor, por así decirlo. El novio con el que estuve toda la vida pues fue un alumno también del CEU, de tal forma que todos aquellos momentos de patio y de tal los recuerdo con mucho cariño. Y a profesores, Luis Blancovila, que ya no está, a Justino Sinova, en fin, de todos ellos aprendí muchísimo y a todos los recuerdo con cariño. Y por último, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den algún consejo para los que estamos a punto de salir ya al mundo laboral. Bueno, pues el consejo, no perdáis la ilusión. Ese que me dio mi padre, sed muy honrados con vosotros mismos, leed periódicos, no 1 ni 2, porque ya no vale con 1 ni 2, hay que leer 2 o 3. Tenéis que ver también informativos de tele para saber cómo se comunica con las imágenes, escuchad la radio y no perdáis nunca, nunca la curiosidad. Pues Sonsoles Onega, periodista y escritora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Apaga y Vámonos. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.